Saludos mis queridos hermanos, amigos, qué alegría poder estar con ustedes, participar del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión continuaremos con nuestra serie de Al borde de Canaán. Hoy estudiaremos el tema titulado La pieza que hace falta. Y para esto voy a compartirles, o antes de compartir, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Padre Santo, te agradecemos porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites abrirla. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre el mensaje, la urgencia, el tiempo en que estamos viviendo y que nosotros somos participantes de esta obra que tú quieres concluir. Lo pedimos en el santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos, sin más preámbulos, nos vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a compartir con ustedes esta esta pantalla para que podamos entendernos mucho mejor en el estudio de la palabra. Nos encontramos, queridos, al borde de Canaán y hace falta una piecita, hace algo falta, algo mínimo para que se complete todo este tremendo rompecabezas. No sé cuántos de ustedes han participado alguna vez de estos juegos de en familia, por ejemplo, muy linda la actividad para armar un rompecabezas. ¿Sabían ustedes que el rompecabezas más pequeño del mundo tiene 234 piezas y tiene un tamaño de 4 pulgadas por 6 pulgadas, o sea, más o menos como el tamaño de una Biblia? Y ahí hay 234 piezas. El puzzle o el rompecabezas más grande de todo el planeta Tierra tiene el tamaño de una cancha de básquetbol y fue inaugurado en la ciudad de Vietnam llamada Ho Chi Minh City. Y este rompecabezas tiene 551.232 piezas y para armarlo se formaron parejas de estudiantes, 1.600 estudiantes armando el rompecabezas y se tomaron 17 horas en armarlo. Imagínense, 48 pies por 76 pies. Impresionante el tamaño de este rompecabezas. Pues bien, las Sagradas Escrituras también nos presentan un rompecabezas. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy en día es, ¿cuánto falta para que Jesucristo venga? Prácticamente, como lo estudiamos en uno de nuestros temas anteriores, solamente faltan poquitas piezas y quizás la primera pieza que ya se puso en este rompecabezas es la pieza del libro de Daniel capítulo 12, el versículo 7, donde se habla de los 1260 días. En nuestro tema anterior estudiamos de que esta profecía nos marca el inicio del tiempo del fin, 1798. La siguiente ficha que nos hacía falta para completar este rompecabezas la encontramos en Daniel 12:12. Y allí nos habla de la profecía de los 1335 días. Y como lo estudiamos en el tema anterior, y les invito a que lo repasemos, en el tema anterior, este es el tiempo de los mártires. Y el tiempo de los mártires terminó en el año de 1843, un año antes de que comenzara la otra gran profecía que tenemos para completar este rompecabezas, que es la profecía de Daniel 8:14 y que habla de los 2300 días. Los 2300 días no es otra cosa que la profecía que dice que en el año de 1844 Cristo comenzó a restaurar el santuario celestial. ¿Cuál pieza falta? Solo falta una pieza para que se complete todo esto y podamos decir, he aquí viene el Señor en las nubes de los cielos. ¿Cuál es la pieza que hace falta? En Hechos capítulo 1, el versículo 7, los discípulos le hicieron la pregunta más adventista o de advenimiento que se haya podido realizar. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados por el tiempo. Les faltaba una ficha nada más. ¿Cuándo se restauraría el reino de Israel? Esa es la ficha que hace falta según los discípulos. Pero Jesucristo les contestó, mire, a ustedes no les toca saber cuándo voy a restaurar el reino a Israel.
De igual manera, hoy en día, no nos toca a nosotros saber, por ejemplo, cuándo será la instauración final de la ley dominical, sino más bien es cuán fiel soy en el día de hoy, observando, por ejemplo, el día del Señor. Hoy en día no nos toca a nosotros saber cuándo será el fin del tiempo de la gracia, porque en lugar de estar pensando en eso, deberíamos preguntarnos si nosotros estamos permaneciendo en la gracia. Hoy en día no nos toca a nosotros saber cuándo será el tiempo de angustia. Lo que nos toca saber a nosotros es si estamos caminando con el Señor para no vivir en angustia. ¿Saben? En Hechos 1:8 Jesucristo le dijo, a ustedes lo que les falta es una pieza, una ficha. Y es que ustedes reciban poder. Y cuando ustedes hayan recibido el poder, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es definitivamente la última ficha que hace falta. Que nosotros con poder testifiquemos de la venida del Señor, de lo que tiene que ser la preparación para un pueblo el encuentro con su Señor. Ahora muy bien, cuáles son esas cosas que nosotros sí necesitamos saber, muy importante para que se pueda cumplir todo este rompecabezas. Número uno, nosotros necesitamos saber que según Apocalipsis capítulo 14, el versículo 14, y Daniel capítulo 7, el versículo 13, el Hijo del Hombre es visto en una nube. Tanto en Apocalipsis 14:14 como en Daniel 7:13, el Hijo del Hombre ahorita está sentado sobre una nube, en esa visión. Está sentado sobre esa nube. Y en esa visión se le muestra que el juicio de Dios se va a instaurar, tal como lo dice Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Vamos a leer estos textos porque son muy importantes para comprender qué es lo que exactamente está haciendo falta. Noten ustedes Hechos 14:14 lo que dice. Miré y aquí una nube blanca. ¿Está notando? Palabra clave. Una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué tenía este Hijo del Hombre? Ya tenemos dos elementos aquí. Dos, ¿cuáles son? La nube y el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que tiene el Hijo del Hombre en su cabeza? Tenía en su cabeza una corona de oro, número 3, y en su mano derecha una hoz aguda. Ahora, noten ustedes que si leemos lo que dice Daniel capítulo 7 y en el versículo 13, vamos a notar los mismos elementos que acabamos de leer. Dice Daniel 7, el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, ¿notan? La figura de la nube. Venía sentado uno como el Hijo del Hombre, venía uno como el Hijo del Hombre, segundo elemento, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y le fue dado qué? Aquí está la corona. Le fue dado gloria, dominio y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber, eso tiene que estar muy claro, es que Jesucristo un día en las nubes de los cielos recibirá el reino y la corona de parte de Dios. ¿Cuándo fue esto? ¿O cuándo será esto? Ahora miren ustedes, Él está en la nube, según Apocalipsis 14:14. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1 y 2 para ver lo que el revelador nos dice. Después de esto dice, oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la honra y la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Están diciendo lo mismo que decía Apocalipsis 14:14 y Daniel 7:13. El Señor recibe la honra, la gloria y el poder. Y ahora noten el versículo 2. ¿Qué significa que Él reciba la honra, la gloria y el poder? Es que Él va a inaugurar un juicio. Dice el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Noten ustedes que dentro de una de las profecías claves estaba la del tiempo de los mártires.
Los mártires del quinto sello le preguntan al ser celestial hasta cuándo el Señor juzgará nuestra sangre. Y le dicen que se espera un poco más. Y en la profecía de los 1335 días se dice, bienaventurado el que espere hasta los 1335 días. ¿Qué pasó? En 1843 se cumplió esta profecía, como se estudió en el tema anterior. Y al terminarse esa profecía, quiere decir que ninguna persona más, por causa del evangelio, en la manera que fue hecho, sería muerto, sino que su sangre comenzaría a ser juzgada. Y ahora estamos notando aquí en Apocalipsis 19, 1 y 2, que cuando el Hijo del Hombre que está en la nube reciba el reino, la gloria y el poder, él comenzará un juicio. Y en ese juicio dice acá perfectamente que juzgará toda la tierra. Y dice algo que impresiona. Versículo 2, última parte. Y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Esto era lo que estaban clamando los mártires del quinto sello, cuando el Señor juzgaría la causa de ellos. Y aquí vemos entonces de que cuando Cristo, que va en las nubes de los cielos, reciba de parte del anciano de días el reino, el dominio y la gloria, él comenzará una obra de juicio. Ahora, si vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 14, versículos 15 y 16, se va a repetir la escena de la gloria y del dominio y del poder que recibe el Hijo de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 15 y 16. ¿A quién vio San Juan? ¿Y a quién vio San Juan sentado sobre una nube? ¿Y qué es lo que él va a hacer? Dice el versículo 15. Y del templo, o leámoslo incluso desde el versículo 14, y miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Estamos notando. Es el mismo personaje de Daniel 7 y el mismo personaje de Apocalipsis que estamos leyendo ahora. Uno sentado sobre la nube al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Y dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea que cuando el Hijo se siente sobre la nube y con la hoz en la mano, escucha esta voz que le dice al que está sentado, dice, mete tu hoz aguda, versículo 15, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esto no es otra cosa que una obra de juicio que el Señor ha de comenzar. Miremoslo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Allá dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de nuestro Dios. O sea que llega el día en que Cristo va a comenzar la siega. Y lo primero que va a cegar es el trigo. Y el trigo representa a los que se han de salvar. Y son aquellos que son invitados a las fiestas de la boda del Cordero. Por eso, el primer veredicto que Cristo va a dar es un veredicto a favor de los que se salvan. Y ese veredicto se conoce como la siega de los justos o las bodas del Cordero. Pero también el Señor, cuando se le dé el dominio y la gloria para hacer el juicio, va a dar un veredicto en contra. ¿En contra de quiénes? En contra de aquellos que se han de perder tristemente. En Apocalipsis capítulo 14, este veredicto en contra se conoce como la vendimia de Dios o la gran cena de Dios. Miramos Apocalipsis 14, versículo 17 al 20. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto es muy diferente a la siega del trigo que ocurrió en los versículos anteriores, en Apocalipsis 14, 15 y 16. Esta ya es la vendimia de los racimos, de las uvas que son pisoteadas en el lagar de la ira de Dios. Esto es lo que dice también Apocalipsis 19, 11 en adelante, cuando dice que él ve el cielo abierto y se ve a un caballo blanco, y al que monta el caballo blanco se le llama fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y este que viene montado en el caballo blanco, si ustedes leen todo ese pasaje desde el 11 hasta el 21, está notando de que este es la obra de lo que se llama la gran cena de Dios del versículo 17. Y las aves de los cielos, las aves de rapiña, comerán, dice el versículo 18, la carne de los reyes y de los capitanes, de los fuertes, los jinetes, libres, esclavos, pequeños y grandes. Esta es toda la gente que recibió en Apocalipsis 13 la marca de la bestia. Y esto es lo que se conoce como la gran cena de Dios. Y dice que todos serán muertos con la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Queridos, la gente necesita saber, nosotros necesitamos entender que Cristo comenzó una obra de juicio, y que cuando él termine la obra de juicio, se cambiará sus vestiduras sacerdotales y de abogado, y se pondrá las vestiduras reales, y se ceñirá su corona. Y ahora en las nubes de los cielos vendrá a la tierra a cegar la tierra, o sea, a tomar a los redimidos y llevarlos hacia el cielo, y también para vendimiar la gran viña de la tierra, donde todos los racimos, las uvas que representan a los impíos, serán pisoteados y destruidos en el gran día de la ira de Dios o de la cena del Cordero. Entonces, miren, mis hermanos, amigos, ¿qué es lo que realmente hace falta para que Cristo venga? Según Mateo capítulo 24, el versículo 14, dice que será predicado el evangelio del reino. Esto es lo que hace falta, que se predique el evangelio del reino. Pero ¿cuál evangelio? Son muchas cosas que incluye el evangelio. Es algo en especial, un mensaje de la hora, o lo que se conoce como la verdad presente para esta última generación. En Apocalipsis 10:11, el Señor le dijo a Juan: es necesario que profetices otra vez. Eso es lo mismo que predica el evangelio. Y en Apocalipsis 14:6 se ve a un ángel volando por en medio del cielo que trae el evangelio eterno. Si ustedes se dan cuenta, estos tres versículos son trillizos, son similares, son idénticos, hablan de lo mismo: la predicación del evangelio del reino, o la profetización, o la predicación del evangelio eterno. Ahora, ¿a quién se predica ese evangelio? Según Mateo 24:14, se predica a todas las naciones de la tierra. Cuando el Señor le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez, le dice: es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. Y cuando el ángel va volando por en medio del cielo trayendo el evangelio eterno para predicarlo, ¿a quién se lo está predicando? A toda nación, lengua y pueblo. ¿Se notan? ¿Notan ustedes cómo los tres pasajes bíblicos son similares? Están hablando de lo mismo, de qué hay que predicar y a quiénes hay que predicar. Ahora, cuando se termine de predicar este evangelio, ¿qué será lo que pasará? Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? En Mateo 24:14 dice que cuando se termine de predicar el evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la ficha que hace falta para que Cristo venga? No son más profecías. Ya no hay otras profecías. Lo único que hace falta es que se predique el evangelio, y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis 11:18 dice que cuando se termine de predicar el evangelio, ocurrirá el juicio a todas las naciones, pero el juicio ejecutivo.
Y según Apocalipsis 14, 15 y 18, pues lo que va a ocurrir es la siega de los santos y la vendimia de los impíos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Según Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 13, lo que hace falta es la predicación del evangelio, la proclamación del mensaje de Dios. Pero ¿cuál mensaje específicamente? El mensaje de los tres ángeles. Hoy, por causa del tiempo, solo presentaremos la primera parte de este mensaje de los tres ángeles. Y esa primera parte tiene dos partes, A y B. Hoy vamos a hablar solamente de la parte A, la primera parte del mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 7 dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué razón? Porque simplemente la hora de su juicio ha llegado, lo que hemos venido diciendo desde hace rato. La gente tiene que saber que Cristo está realizando una obra de juicio, donde va a determinar quién es trigo y quién es uva, donde Él va a determinar quiénes son salvos y quiénes se van a perder. La hora de su juicio ha llegado. Dice en el Salmo 111, el versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria. ¿Y cómo se le puede temer a Dios y darle gloria? Pues noten ustedes lo que va a decir a continuación. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, porque su loor permanece para siempre. La única forma en que se le puede dar temor, honra y gloria a Dios es practicando sus mandamientos, es haciendo su santa y divina voluntad. Pero si nosotros necesitamos predicarle a todo el mundo de que la hora del juicio ha llegado, no es para meterle miedo a la gente. La gente no se ha de convertir por miedo. La gente se ha de convertir por amor. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena noticia. No necesitamos tener miedo en esta hora del juicio que ha comenzado, sino tener la alegría de saber que tenemos un abogado. Eso dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, y la palabra abogado es la palabra griega parácletos. Tenemos un parácletos, un abogado en el reino de los cielos. Pero la otra noticia impresionante es que Jesucristo dijo en San Juan 14, 16, nosotros no tenemos que tener miedo del juicio. ¿Por qué? Porque Cristo es mi abogado en el cielo. Y segundo, porque Él dijo, yo rogaría al Padre y os enviará, os dará otro consolador. Y la palabra consolador, de nuevo, es la palabra parácletos, o sea, abogado también. Aquí en la tierra tenemos otro abogado. Cristo es nuestro abogado en los cielos y el Espíritu Santo es nuestro abogado en este juicio aquí en la tierra, y este abogado estará con nosotros para siempre. Nosotros somos bendecidos porque tenemos una barra de abogados que nos defiende muy poderosa. El abogado celestial, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, que es el otro abogado. Qué tremendo. ¿Qué más abogado necesitamos? Y es que en este juicio hay un elemento o hay una norma para realizar el juicio. Dice en Santiago 2:12, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por la ley. Y si alguien se pregunta, ¿pero cuál ley? ¿Cuál ley? Y si nosotros leemos Santiago capítulo 2 y vamos a buscarlo en este momento, les invito para que busquemos Santiago, el capítulo 2 y el versículo 8 hasta el versículo 11 para saber cuál es esa ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ver. Santiago capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Dice así, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De qué ley está hablando acá? Vamos a ver de cuál ley está hablando. Leamos el siguiente versículo, versículo 11 de Santiago 2. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien,
Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿de qué ley está hablando? Está hablando de los 10 mandamientos. Y noten lo que dice el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en medio de estos versículos está el 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, Jesucristo habla de la condición o el requisito para que la obediencia sea válida delante de Dios. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que yo no debo guardar los mandamientos porque hay que miedo viene el juicio. No, yo guardo los mandamientos porque en mí hay un compromiso de amor con mi Jesús. Amo de tal manera a mi Jesús que por amor a él guardo los mandamientos. ¿Por qué? Porque por mis desobediencias a la ley, él fue muerto en la cruz. Entonces, ¿cómo puedo seguir yo viviendo en pecado si eso le causó la muerte a Jesús? Por eso, Jesús dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Y yo rogaría al Padre para que os dé otro consolador, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no conoce, pero ustedes lo conocen. De modo, mis hermanos, que la norma del juicio va a ser la ley. Pero nosotros tenemos abogados que nos defienden en este juicio y son Jesucristo en los cielos y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Nada tenemos que temer. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos proclamarle al mundo de que la hora del juicio ha llegado? Pues por la obra que hizo un personaje que en la Biblia en profecía se llama el cuerno pequeño. Este es un rey poderoso que hubo en la tierra que ¿qué hizo? Pisoteó las estrellas del cielo. Daniel 8:10. Se engrandeció contra Cristo. Daniel 8:11. Echó por tierra el santuario de Dios, el cielo mismo. Daniel 8:11. Y echó por tierra la verdad. Daniel 8:12. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Quién es ese cuerno pequeño que se rebeló con Dios en el mismo cielo, echó por tierra el santuario de Dios, la morada celestial? El diablo. Pero en la tierra, en sus, vamos a decir, en sus representantes, en sus encarnaciones, dice Daniel 7:25, que el cuerno pequeño en la tierra habló palabras contra el Altísimo, número 1. Número 2, cambió los tiempos de la ley de Dios y los tiempos de Dios. Y número 3, hizo guerra contra los santos. Por eso, ante toda esta situación, los seres en los cielos preguntan en Daniel 8:13 y 14, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que el santuario esté pisoteado? ¿Hasta cuándo? Y es cuando dice, hasta 2300 días y el santuario será restaurado, será Sadoc, dice en hebreo, será purificado el santuario. Porque ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo. En la tierra ya se resolvió el problema con el hombre y fue con la muerte de Cristo en la cruz, pero el problema del cielo no se ha resuelto. Por eso Cristo asciende a los cielos con su sangre preciosa para restaurar lo que en los siglos eternos el demonio había sido pisoteado. Hay una profecía que hoy no tenemos tiempo para estudiarla completamente, pero la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que está muy ligada a la profecía de los 2300 días. El Señor dice hasta 2300 días proféticos y el santuario será purificado. Nosotros estudiamos en el tema anterior que un día en profecía equivale a un año. Esta profecía de los 2300 días cobija a la profecía de las 70 semanas o de los 490 años. ¿Por qué decimos que cobija? Porque cuando el ángel le reveló al profeta Daniel que Dios se tomaría 2300 días para iniciar la restauración del santuario, Daniel quedó enfermo y no siguió contemplando la visión, se enfermó. Y ya después el ángel regresa y le explica la visión. ¿Cuál visión? La anterior, la que había visto, la de 2300 días. Y le dijo, mira, tú estás preocupado por el santuario terrenal, pero déjame decirte, Dios todavía tiene un plan con Israel. Y la primera cosa que se va a hacer es restaurar el santuario en Jerusalén, que era lo que preocupaba al profeta Daniel, porque el templo había sido destruido. Y Dios le dice, mira, voy a permitir que sea restaurado el templo y que sobre todo Israel sea restaurado espiritualmente. Porque ¿qué sirve restaurar un edificio de paredes
de ladrillo, de concreto o de metal o de oro, si el espíritu de las personas no es transformado. Y Dios les da inicialmente, Israel le dijo, mire, yo le voy a dar de los 2300 días o años, le voy a dar 490 años a Israel. Y yo espero que al final de los 490 años, como dice la profecía de Daniel 9, 24 al 27, Israel pare de pecar, pare la iniquidad, pare las abominaciones, se reconsagren a mí, se arrepientan. Y le dice, y en la última semana el Mesías va a aparecer, pero a la mitad de la última semana él será muerto. Si nosotros hacemos un resumen de la profecía, vemos que la profecía de los 2300 días comienza con el inicio de las 70 semanas en el año 457 a.C. En ese año el rey Artajerjes dio la orden definitiva para restaurar lo que Daniel quería, la restauración del santuario, de la ciudad de Jerusalén, de los muros. Y de acuerdo a la profecía, en el año 408 se restauraron los muros. Posteriormente, a las 69 semanas, que en año sería en el año 27 de la era cristiana, Jesucristo apareció como el Mesías. Él comienza su ministerio bautizándose, pero en la última semana que va de 7 años proféticos, que va del 27 al 34, en la mitad de la última semana, el Mesías fue muerto. Y eso se cumplió al pie de la letra en el año 31. En el año 34 Israel deja de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron no solamente matar a Jesucristo, sino que empezaron a orquestar la muerte de los discípulos. En el año 34 terminó el periodo para la restauración del templo de Jerusalén, y de hecho el templo que había sido restaurado, santificado por Jesucristo, fue completamente destruido y así permanece hasta el día de hoy, cumpliéndose exactamente los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años. Entonces, si los 490 años iniciales, las primeras 70 semanas, que comenzaron en el año 457 antes de Cristo y terminan en el 34 después de Cristo, ¿cuántos tiempo hace falta? Hacen falta 1810 años. Y esos 1810 años se cumplieron en el año de 1844. Queridos, ¿qué pasó en 1844? Todo lo que hemos estado hablando al principio de este tema. Cristo en la nube de los cielos recibe de parte del anciano de días el dominio, el poder para comenzar una obra de juicio. Él comenzó el juicio en la tierra, en los cielos, con los para los habitantes de la tierra. Comenzó con los muertos desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días. Él ha comenzado un juicio, y no solamente un juicio de los seres humanos, sino comenzó la reivindicación del carácter de Dios y la restauración de la verdad y del santuario que habían sido pisoteados. La Biblia dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos explica muy bien en qué consiste la restauración del santuario, y se refiere no sino solamente a una cosa: al día de la expiación anual o al día del Yom Kippur, que comenzara en términos proféticos su cumplimiento final en el año de 1844. Según Levítico 16:33, el día de la expiación, cuando el santuario iba a ser purificado, se haría expiación por el santuario santo. Por el tabernáculo de reunión se haría expiación también. Se haría expiación por los sacerdotes y se haría expiación por todo el pueblo de la congregación. ¿Qué fue lo que Cristo comenzó en 1844? La expiación del santuario celestial. La expiación de todo el pueblo de Dios y de toda la congregación definitiva. Se va a determinar quién es salvo y quién no es salvo, quién es trigo y quién es uva. Dice en Levítico 16:34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Cristo ha comenzado el verdadero día del Yom Kippur final una sola vez y ya para siempre.
Cuando Él termine de juzgar a todas las personas, Él comenzó con los muertos, algún día nos va a tocar los vivos. Cuando Él termine el juicio, Él habrá expiado los pecados de todos los justos y todos los impíos se habrán perdido. El día de la restauración del santuario se obtenía el perdón en el atrio gracias al cordero que ocupaba el lugar de las personas. La sangre del cordero era transferida, era tomada en una vasija y esa sangre representaba al pecador que ha traído la ovejita para que se la sacrifiquen y la ovejita está ocupando el lugar del pecador. Este es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo cuando estuvo aquí en el atrio, cuando estuvo en la tierra, ocupó nuestro lugar. Y ahora su sangre derramada con su sangre entra dentro del tabernáculo. Cristo entró al santuario celestial obteniendo la remoción definitiva de todos nuestros pecados. Cristo ha logrado el perdón en el atrio, en la cruz. Cristo ha llevado su sangre dentro del velo, como lo dice el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Allí dice que ya entró al santuario verdadero, no hecho por manos de hombres, y entró con su propia sangre y no de machos cabríos. Y a través del velo entró, el velo de su propia carne. Y Jesucristo, tal como lo hacía el sumo sacerdote, y según lo dice Levítico 16:30, ese día removía toda la sangre que se había acumulado durante el año en el velo del santuario. Y removía todo pecado. Era purificado, ese velo era limpiado. Todo registro de todo el año, de todos los pecados de todo el pueblo, ese día eran removidos definitivamente, pero removidos definitivamente a aquellos que se habían arrepentido y habían traído, participado del Cordero sustituto para que Él tomara el lugar de ellos. Mis hermanos, en ese día de la restauración había dos machos cabríos. Yo dije un cordero, pero era un macho cabrío. Dos machos cabríos similares. Y uno de esos machos cabríos era el que era sacrificado y con su sangre era expiado el santuario, los sacerdotes y el pueblo y el velo. Se removía todo registro de pecado gracias a la sangre del macho cabrío que era por Jehová. Pero otro macho cabrío quedaba afuera y era llamado Azazel, y sobre él se ponía un cinto rojo sobre su cabeza. Y este Azazel era arrojado del campamento para que muriera en el desierto, según le dice Levítico 16, 20 al 21. Y según la tradición de los judíos, para que este animal no quedara vivo y se reprodujera. Ese animal era llevado a lo alto de un despeñadero y era arrojado para que se matara al golpearse contra las rocas. No le derramaban su sangre, sino que era arrojado en el desierto. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 2 al 3, se dice algo similar. Un día, los pecados de todos los justos, de todos los santos, también serán puestos no sobre la cabeza, sino sobre la humanidad de Satanás, o la humanidad no sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de Satanás. Y Satanás, como el atalaya de Ezequiel, que no dio el sonido certero de la trompeta, morirá, no solo por su propia rebeldía, sino él morirá por culpa de todos aquellos también que perecieron por sus engaños, y la sangre de Cristo que se derramó en favor de todos los santos también caerá sobre él, y él pagará el castigo de toda su gran rebeldía con que se rebeló contra nuestro Dios. Dice Apocalipsis 22 que un día el dragón será prendido, Satanás, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y será atado por 1000 años y lo arrojarán al abismo. Así como hacían con el macho cabrío llamado Azazel, que era arrojado a un abismo en el desierto, Satanás será dejado en este mundo que queda desierto, porque todos habrán muerto los impíos a la segunda venida de Cristo y los santos son arrebatados hacia el cielo. Y Satanás es arrojado al abismo de esta tierra y quedará aquí preso. En el día de la expiación, según la tradición judía, ocurría el perdón anual. Cada persona era juzgada por Dios. Y la gente cuando se saludaban unos a otros, el día de la expiación los judíos decían que tu nombre pueda ser sellado en el libro de la vida para tener un buen próximo año. Hoy en día nosotros debemos asegurarnos que nuestro nombre
esté sellado en el libro de la vida para tener unos buenos 1000 años, como dice la profecía, cuando estaremos con Cristo en la nueva Jerusalén. Mis queridos, el mensaje del primer ángel, la proclamación de la hora del juicio que ha llegado, es una de las fichas que nosotros necesitamos predicar. Esta ficha hay que predicarla. Hay que decirle al mundo, el juicio comenzó. El juicio ya comenzó. Tú no tienes que esperar hasta que Cristo venga en la nube de los cielos para ser juzgado. Cuando Él venga, Él ya sabe quién se salva y quién se pierde. Eso quiere decir, por lógica, de que el juicio se ha realizado. Y mucha gente no sabe que el juicio comenzó y comenzó en el año de 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 días. Cuando se termine de proclamar este mensaje al mundo, entonces Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Yo quiero terminar con una hermosa promesa que está en la Biblia. El Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra condenación en el idioma griego se dice krisin. ¿Y sabían ustedes que la palabra krisin, de ahí viene la palabra crisis? La palabra krisin es otra palabra que se utiliza para hablar del juicio. Entonces, ¿qué tal si leemos el versículo otra vez? El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio. ¿Por qué no vendrá a juicio? Porque en este juicio el que se presenta es el abogado. Yo como juez, como reo, como señalado, como culpable, yo me quedo atrás. Pero el que va a hablar delante del Padre Celestial es el Hijo de Dios, quien es mi abogado. Si yo creo en Cristo, tengo ya la vida eterna. Y yo no tengo que venir al juicio porque simplemente Cristo se presentó por mí y yo ya he pasado de muerte a vida. Mis hermanos, nosotros necesitamos predicarle al mundo que es necesario temerle a Dios y darle gloria. Número uno, porque la hora de su juicio ha llegado. Y número dos, tenemos que reconocer que hay que adorar al Creador. Pero ese será nuestro próximo tema. Mis hermanos, cuando nosotros podamos terminar este mensaje de que el juicio de Dios ha comenzado y el resto de los mensajes de los tres ángeles, podremos decir con libertad y con seguridad, ven, Señor Jesús. Yo quiero invitarles ahora para que terminemos con una palabra de oración, pero quiero hacer una invitación muy especial, una invitación para todos aquellos que en esta hora quisieran decirle al Señor Jesús, yo quiero prepararme para ese día cuando tú vengas en la nube de los cielos. Yo quiero prepararme ahora que hay oportunidad. Yo quiero que tú seas mi abogado, mi intercesor en el cielo y que el Espíritu Santo esté todos los días conmigo y sea mi abogado. Quisiera decirle eso al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, la gente necesita saber de que la hora del juicio ha llegado. Ayúdanos como fieles tuyos a proclamar este mensaje, que la gente lo entienda y que la gente se prepare para ese gran evento. Gracias, Jesús, por ser nuestro abogado. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro abogado aquí en la tierra. Transfórmanos a la imagen de Jesús, que la sangre de Jesucristo nos pueda limpiar de todo pecado y cuando llegue nuestro momento de ser juzgados, podamos ser hallados como el trigo y no como las uvas. Señor, queremos ir para tu depósito celestial, para el cielo, pero no queremos terminar en el lagar de tu ira. Señor, gracias por tu amor. Nos entregamos a ti. Derrama tu bendición sobre tu pueblo que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Queridos, en nuestro próximo tema nosotros estaremos estudiando con respecto a la segunda parte del mensaje del primer ángel que tiene que ver con la proclamación de que la hora de su juicio ha llegado, pero hablaremos exactamente de que hay que adorar al que creó los cielos y la tierra. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.